a nivel empresarial en Colombia hay fincas que llegan a tener una productividad igual o mayor que las productividades que tienen las fincas empresariales en Brasil. Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Nayi, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy polémico y es cómo competir contra la productividad y costos de Brasil. El mercado del café es mundial y estamos compitiendo contra los mejores. Y por eso hoy trajimos un estudio de caso entre los costos de Brasil comparado con los costos de producción de Colombia. Juanfe, ¿te parece si empezamos por conversar por el contexto? ¿Cuál era el objetivo que tenía el estudio que mencionas? Pero antes de que nos cuentes, pues los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo. De paso, le dejen un like a este video que nos ayudan a llegar a muchísimas más personas, o se suscriban a las plataformas de streaming si nos están escuchando. El estudio realizado por el ingeniero Carlos Villa para su grado como Magister tuvo como referencia la producción de café empresarial en Colombia con la producción empresarial en Brasil y empezó a mirar su estructura de costos, sus utilidades, los costos directos, los costos indirectos e hizo una comparación de los dos sistemas productivos para saber cuál era más rentable y más eficiente en el mercado. Bueno, revisemos, porque eso está muy interesante. Sabemos que obviamente cada país tiene sus diferencias, no solamente desde el punto de vista de productividad y de calidad, sino también de estructuras empresariales. El estudio también revisó el tema de estructuras de costos y productividad. ¿Qué encontró en él? En temas de productividad encontró que el promedio de producción en Brasil está alrededor de los 22 sacos por hectárea y el promedio en Colombia estaba alrededor de los 15 sacos de 60 kilos de café por hectárea. Y también encontró particularidades que a nivel empresarial en Colombia hay fincas que llegan a tener una productividad igual o mayor que las productividades que tienen las fincas empresariales en Brasil, que es sorprendente que a nivel tecnológico y a nivel de producción ya haya fincas que puedan igualar esas condiciones de Brasil. Y ahí tenemos una gran oportunidad para ver qué tuercas hay que empezar a mover en Colombia para que esa competencia no sea tan desigual. Y en cuanto a la estructura de costos, fue donde se encontró la mayor diferencia y es donde Brasil nos lleva a una ventaja gigante, porque la mayoría de costos en el caso colombiano son costos directos de la producción. En cambio, en la producción brasilera son costos indirectos. Y en el caso colombiano, el mayor costo directo y el que le pega más a la eficiencia y el que puede restarle mayor parte a la utilidad del negocio en Colombia es la recolección. En cambio, en el caso brasilero, los mayores costos que son indirectos, que no van elevándose a medida de que se va produciendo más, sino que son indirectos a la cantidad de café que se produzca en la hectárea, en los cuales está el costo de mecanización, el costo de fertilización y el costo de irrigación, que al ser indirectos pues no le pegan tanto a la estabilidad del negocio cafetero en Brasil. Y ahora pasemos a la rentabilidad. ¿Qué país es más rentable según este estudio y sobre todo cuáles son esos factores claves de rentabilidad que tiene? El estudio encontró que es mucho más rentable tener una estructura de costos y un modelo productivo como el brasilero que tener una estructura de costos y una producción como la colombiana, porque el tema de tener ligado un costo directo como la recolección a la producción de café es muy poco eficiente para lograr utilidades, porque en la medida de que más se produzca café, más costoso va a ser, porque por cada kilo que se recolecte le va a impactar a la eficiencia financiera de la compañía. En cambio,
Si tenemos la mayor cantidad de costos indirectos, pues podemos tener, en el caso brasilero, un aumento de productividad sin que cada kilo de café se vea incrementado su costo, sino que pueda ser mucho más eficiente y mucho más rentable producir cada vez más café, que es lo que no sucede en Colombia por tener este costo de recolección tan ligado a la cantidad de kilos por hectárea que se produce. Ahí lo teso es que ya nos empieza a dar un resultado del estudio que básicamente cómo mantener el equilibrio entre calidad y eficiencia con base en lo que tú mencionas, pues para el modelo colombiano. Pero pasemos a la estructura de costos. ¿Cuál estructura de costos es más estable y qué aprendizajes podemos extraer de ella? Es bastante importante saber que a pesar de que el café colombiano tiene una prima de precio más alta, el estudio encontró que esta prima no alcanza a suplir el modelo productivo colombiano, porque mientras que los brasileros tienen en su mayor producción los naturales, que simplemente se recolectan y se ponen a secar y luego sí se trillan, en Colombia se tiene que hacer una recolección selectiva, se tiene que despulpar, luego fermentar, luego secar y ya ahí ya se trillaría y se exportaría. Entonces, ese sobrecosto o esa prima diferencial no alcanza a cubrir los costos adicionales que tiene la producción colombiana. Y en el caso de cuál estructura de costos es más estable, pues la estructura de costos más estable es la brasilera, porque la mayor cantidad de costos son indirectos, entonces puede ser más flexible en cuanto a los cambios de precio. En cambio, la estructura de costos colombiana, pues al estar tan ligado a la recolección, pues cualquier variación en el precio le pega directamente a la rentabilidad y es menos flexible y por lo tanto menos eficiente. Bueno, ¿y qué conclusiones podríamos nosotros sacar del estudio como producción colombiana para implementar mejoras dentro de nuestra unidad cafetera, teniendo en cuenta que igual la calidad del café colombiana sigue siendo una calidad deseada por el país destino? Lo primero es hacer muy bien las matemáticas en el cultivo y tener muy claro cuál es la rentabilidad esperada del negocio, cuáles son esos costos, tener muy claro que ese costo de recolección le va a pegar directamente a la eficiencia financiera de la compañía, y ser conscientes que si queremos competir en el largo plazo con un gigante como Brasil, tenemos que solucionar el tema de la recolección y lo tenemos que ir llevando más a un costo indirecto y empezar a diseñar estrategias que nos permitan producir más café por hectárea, pero sin que eso vaya aumentando el costo, sino diseñar estrategias de recolección que no sean directamente ligadas a la cantidad que se recolecta. Entonces hay que pensar en estrategias que nos permitan tener ese tema de la recolección y empezarlo a solucionar. Y también otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es si vale la pena tener una selección tan minuciosa del café para venderlo a precios un poco más arriba de lo que está ofreciendo la bolsa, porque si este sobreprecio no cubre esa labor adicional que hay que hacer comparada con los naturales brasileros, pues no tendría mucho sentido, porque el costo de oportunidad sería mucho más alto sin hacer todo ese proceso. Entonces, si producimos cafés con una calidad extraordinaria, que el mercado pague mucho más de lo que está pagando por los naturales brasileros, y ese costo adicional se cubre perfectamente y nos da muy buena rentabilidad, hacerlo. Pero si esos procesos adicionales no cubren ni siquiera ese diferencial, pues hay que pensar en estrategias que nos permitan ser más eficientes y mucho más rentables. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café.
Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que están empezando en el negocio, ya llevan tiempo en él y necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Nos encanta compartir este Café La Vibe con ustedes todos los días y recuerden suscribirse al canal, darle like y ahí están todas las redes sociales para que hagan sus preguntas, sus comentarios y así poder siempre estar en contacto. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Hoy vamos a conversar acerca de un tema Tuvo como referencia el... Espera que me está limpiando la nariz. E hizo... Y pues lo que queremos es intentar revisar el... no. Listo. Ok. Listo. Okay. Empecemos por revisar las diferencias entre las estructuras y la... No, en las productividades. Listo. Ok. Listo. Bueno, y si hacemos el comparativo de rentabilidad, ¿qué país es más rentable y cuáles son esos factores claves? ¿Será que escucha? Espere que ya como que va bajando. Que no le pegue tanto a la productividad y... no. Que no le pegue tanto a que en la medida... no.